Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Aprendiendo acerca de la IA, de las últimas tendencias? Mi nombre es Andrés Wong, soy actualmente el director de inteligencia artificial de Entera Cloud, pero ese nada más es un título puesto. Yo realmente soy desarrollador de software, soy ingeniero en software, que tiene una larga trayectoria en un montón de industrias, automatización, etcétera. Lo primero que necesito que sepan es que no les voy a vender nada. No traigo ningún producto que ofrecerles, no traigo, sí, vengo de Entera Cloud, pero más que nada les quisiera enseñar qué herramientas o qué técnicas son las que yo utilizo o he utilizado para automatizar procesos, para generar aplicaciones, para generar soluciones especializadas a N cantidad de industrias. He trabajado con firmas de abogados, he trabajado con call center, he trabajado con maquiladoras, agencias aduanales, etcétera, desde dando cursos hasta implementando soluciones reales, hasta desarrollando software especializado para ellos. Lo que ustedes ven aquí son números. No quiero darles más números de los que ya han visto durante todas las presentaciones, los pueden buscar en internet. Son números básicos, en qué te ayuda la IA, cómo mejora, cómo hace más eficiente el trabajo, etcétera. Estas 4 cosas que vamos a ver aquí, las he aplicado en cada una de las soluciones que he aplicado para todas las industrias. Sistemas multiagentes, SMA, ahorita vamos a profundizar en cada uno de ellos. Sistemas multiagentes, RAG, probablemente lo hayan escuchado mucho esta última temporada, se está haciendo muy popular. Tool Calling y MSP, que es lo que viene para lo que son los sistemas con inteligencia artificial, y Context Engineering. Hace el año pasado, inicios de este año, estaba muy popular y era muy famoso el Prompt Engineering, que era qué le decía a la IA para que me devolviera qué, pero prompt por prompt. Conforme los desarrolladores fuimos avanzando en el tema, nos fuimos dando cuenta que el prompt es simplemente la instrucción que le da el usuario. ¿Qué pasa si hacemos sistemas globales donde lo que importa no es lo que escribe el usuario, sino a lo que predisponemos a la IA a que haga? Hablaba un compañero hace unos momentos de visión, de IA por visión, que decía que habían entrenado un modelo con diferentes imágenes para que pudiera detectar cuando estaba bien, creo que eran agujas, y cuando no, y que basado en eso pudieron lograr una automatización. Bueno, sucede lo mismo. Yo les voy a estar hablando completa y plenamente de LLM. LLM, para el que no sepa, son los cerebros detrás de cualquier IA que ustedes utilicen. Conversacional, obviamente, ChatGPT, Cloud, Google Gemini, la que sea, todos, el cerebro se llama LLM, que significa modelo de lenguaje largo. ¿Por qué se llama así? Porque básicamente es un programa entrenado con miles de millones de palabras que predicen, ¿no? No voy a ser tan técnico. Vamos a empezar con uno de los primeros pilares, que es el SMA, los sistemas multiagente. Ya sabemos y ya conocemos el poder que tiene un agente LLM. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos utilizado ya para una tarea en específico? Algo tan simple como redactar un correo, algo tan simple como formatear un documento. ¿Sabes qué? Mira, pásame este PDF o formato CSV porque necesito hacer X cosa. Resume este artículo por esta otra situación. Bueno, ahora imaginemos que ponemos a trabajar múltiples agentes de inteligencia artificial al mismo tiempo. ¿Qué logramos? Para empezar, les voy a decir algo que no es muy popular, una opinión no muy popular, porque no es una opinión, es un hecho, y es que la IA se equivoca. No alucina, no tal, son los términos que nosotros le dimos técnicos para el problema de que la IA se equivoca. Esto es porque los modelos están hechos para contestar. No sé si les ha pasado que ustedes le preguntan a cualquier modelo que ustedes utilicen, oye, dame información acerca de, no sé, algún artista, algún famoso, inclusive de ustedes mismos, dame información de Andrés Wong.
y te inventa una sarta de cosas que pues no tienen sentido. Esto es porque el modelo está hecho para contestar, está hecho para responder. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre tiene la respuesta, pero necesita contestar. Con los sistemas SMA, lo que logramos es especializar a cada uno de estos agentes en una tarea en específico. En un caso que hice para, que les había platicado ayer de una agencia aduanal, bueno, este proceso lleva al menos 7 agentes de inteligencia artificial, donde cada uno está trabajando y hace creo que me estoy yendo para enfrente. Cada uno hace una tarea en específico. El primero, por ejemplo, valida que el archivo cargado esté correcto, tenga los datos necesarios. Si le hacen falta, detiene el proceso y le devuelve al usuario un input. ¿Sabes qué? Falta este dato, rellénalo, etcétera, etcétera, etcétera. Si pasa el primer agente y pasa la validación, no le devuelve al usuario nada. El texto generado se lo devuelve al siguiente agente. El siguiente agente, ¿qué es lo que hace? Va y busca dentro de un inventario qué artículo es el que quiere el usuario procesar. Basado en eso, le manda las instrucciones al tercer agente que va y busca los archivos, los segmenta y le da la parte necesaria. Con esto lo que logramos hacer es utilizar modelos más pequeños, porque los modelos que utilizo yo para este caso en específico no son modelos tan grandes como los que genera OpenAI o los que genera Google. Lamentablemente yo todavía no tengo la infraestructura para hacer un chat GPT que pueda ser utilizado. Yo utilizo modelos privados pequeños. Al utilizar modelos privados pequeños que tienen más, pueden fallar más, pueden equivocarse más. Al hacer tareas pequeñas, las hacen más rápido de manera eficiente. Yo no le digo genérame el archivo desde A a la Z de un golpe, sino que genero un proceso. Esto es lo que logramos con sistemas multiagentes. ¿Cómo lo hago? Con la tecnología que ustedes quieran. N8N para automatización, DeFi, que es una plataforma más simplificada, nada de código, o hasta manualmente. ¿Cuántos de ustedes no han hablado ya con una inteligencia artificial y dicen, oye, pues ya me está contestando puras cosas que no van? Copian lo que le escribieron, se lo mandan a otra inteligencia artificial de cualquier otra compañía y les da un resultado mejor. Bueno, eso que ustedes están haciendo manualmente es SMA, pero nosotros lo automatizamos con estas plataformas como DeFi, N8N, y lo hacemos automático. RAG y Vector Embeddings. Esas son dos cosas diferentes, pero que se llevan de la mano. ¿Qué es el RAG? Que muchos hemos escuchado. Tiene un nombre muy rimbombante en inglés, que es Retrieval Augmented Generation, pero pues estamos en México y es recupera, aumenta y genera. ¿Qué es esto? Recupera información, que lo que sea, de donde ustedes le digan. Aumenta, basado en el conocimiento que tiene la inteligencia artificial, aumenta ese contenido. G, genera un resultado. Algo que muy pocas personas dicen es que la mayoría de modelos LLM, el más reciente que es creo Llama 4, modelo privado, desarrollado por Meta, está entrenado con datos de hasta 2024. Yo me enfrenté, porque yo también utilizo inteligencia artificial en mi proceso de desarrollo de software, me enfrenté a que me decían que trabajara con una tecnología que se llama Volt Agent. Es un framework de inteligencia artificial, pero que fue creado en 2025. Cuando yo le pregunté a la IA, al modelo cual sea que yo estuviera utilizando en ese momento, de oye, fíjate, me encargaron un proyecto, ellos están utilizando Volt Agent, me dijo, no sé ni siquiera de qué me estás hablando, creo que es esto y a ver, pícala aquí, muévela acá, porque no tenía el contexto. El modelo estaba capado con información limitada. Lo que nosotros lo que se debe de hacer es darle la información para que pueda hacerlo. Los modelos ya saben de código, ya saben programar, ya saben generar archivos, ya tienen un contexto previo de un montón de información que se les dio. Simplemente hay que actualizarlos. En el caso de las agencias aduanales con las que he trabajado, ¿por qué utilizo RAG? Porque las normas cambian.
¿Cuántos cambios no hemos tenido en el SAT en el último año? ¿Cuántas normas no han cambiado? ¿Cuántas situaciones? Eso aplica para cualquier empresa, para cualquier índole, recursos humanos. ¿Cuándo nos cambian las políticas? ¿Cuándo cambian? Para un proceso, por ejemplo, tuve el caso de una maquiladora que ellos tenían el problema de que los operarios no tenían cómo generar como un tipo de KPIs, tenían un dashboard, pero tenían que picarle botón 1, luego botón 2 y luego, ¿sabes qué? La máquina está fallando, o ¿sabes qué? Tengo terminados 30 artículos y no lo hacían. ¿Qué se hizo? Se les hizo un MVP, un Most Viable Product, un producto básico, donde tenían que escribir nada más. Te llevo 30 artículos, el modelo LLM iba, detectaba los signos de la máquina, después lo que escribió el usuario y posteriormente lo enviaba a dos partes, una a un dashboard y la otra puede ser a un correo o a donde lo necesite o lo necesitaba la empresa. Esto es RAG, traer información de fuera y hacer que el modelo LLM lo procese. Pero hay un detalle, a lo que me enfrenté y ustedes me pueden decir, oye Andrés, pero es que yo no proceso un archivo de 100 líneas. Lo que yo tengo que procesar a lo mejor es una query de una base de datos que me va a traer 1.000.000 de records. ¿Cómo voy a procesar eso? Eso es imposible. Ahí es donde entran los vector embeddings. No voy a ahondar mucho en el tema de los vector embeddings porque es algo más técnico. Sin embargo, se los dejo ahí para que ustedes sepan qué investigar en el momento que se topen con que la IA ya no puede procesar la cantidad de datos que ustedes necesitan que procese. Vector embeddings es básicamente traerse cientos de documentos, extraer todo el texto y categorizarlo en un mapa vectorial, vamos a decirlo de esta manera. ¿Recuerdan en la preparatoria cuando estaban viendo vectores Y, X y Y? Bueno, de la misma manera funcionan los vector embeddings, pero con palabras. Pones cosas, por ejemplo, como manzana, plátano en el mismo lugar de este plano, pero también manzana se vincula con Apple, que es una compañía, entonces cerca de ese vector, de ese mapa de vectores, está también Apple, está AWS y así genera un mapa de las palabras. ¿Cómo funciona con el RAG? Bueno, que no tiene que procesar todos los archivos para generar. En el ejemplo que yo les daba ayer, por ejemplo, de las agencias aduanales, cada uno de estos artículos que tienen un SKU, tienen una TIGIE, tienen como datos específicos. Hay algunos que tienen hasta 107 archivos de referencia, entre normas, avisos, permisos, documentos técnicos, que si cambió esto, que si cambió el otro. Me pasaba, por ejemplo, con un específico que tenía que traerme todo el historial de cambios que había en el artículo, porque era un mismo artículo con un mismo SKU, pero que las NOMs iban variando. Bueno, eran 107 archivos, no le podía pasar estos 107 archivos al modelo, porque son archivos que tienen cada uno 10 páginas, 20 páginas, imagínense la cantidad de texto. El modelo que procesa más información ahorita creo que lo tiene Llama, también Llama 4, y procesa 10 millones de tokens. Eran la mitad de archivos que tenía que procesar, no podía procesarlo todos. ¿Qué hice? Bueno, hice vector embeddings y primero el modelo lo que hace es que de manera inteligente detectaba, ok, necesito las NOMs. Iba y buscaba en este mapa NOMs, se traía todas las NOMs, se traía los documentos y leía documento por documento de las NOMs para completar los datos que hicieran falta. Y con esto pude sortear esta limitante que tiene los modelos LLM. Como dato curioso, se le llama knowledge cutoff a hasta dónde están entrenados los modelos LLM. Si ustedes quieren saber hasta dónde está entrenado el modelo que ustedes utilizan, lo pueden encontrar con esta palabra. ¿Cómo se puede aplicar RAG? En legal, revisión documental, que es lo que les decía, trayéndose los documentos. Ojo, no voy a hablar mucho en este tema acerca de la gobernanza de datos, pero por favor, no envíen datos privados de la empresa ni de nadie a internet. No utilicen ChatGPT, Cloud, Google Gemini para tratar datos sensibles.
Hay muchas otras alternativas que pueden utilizar. Les decía ayer que hay más de 1 millón de modelos públicos, gratuitos, que ustedes pueden utilizar, pueden meter en sus servidores. Inclusive, hace rato tenía una charla con una persona y me decía, oye, ¿qué modelo, tengo tal computadora, qué modelo puedo utilizar? Está DeepSeek de 7 billones de parámetros, lo instalan en su máquina y corre aunque no tengan muchos recursos y pueden empezar a experimentar. También me tocó de una firma de abogados donde uno de sus colaboradores había mandado los datos a cloud y fue un showzote, no lo hagan. Educación, aprendizaje adaptativo, personalizado. Aquí, para las empresas, yo tengo el caso también de otra firma de abogados, no es la misma, otra firma de abogados en Estados Unidos que ellos tenían, yo trabajo para EnteraCloud. EnteraCloud es una compañía binacional que funciona de dos maneras. En Estados Unidos funciona como básicamente rentan todo lo de IT, ¿no? Y nos contrataron para una consultoría porque nos dicen, oye, EnteraCloud, fíjate que hace 6 meses tratamos de cambiar todo nuestro CRM que utilizamos para los documentos por este nuevo, pero hace un mes que la persona, el integrador, ya no nos contesta. Nos pusimos en contacto con el integrador, con la compañía, hicimos una llamada y resulta que el nuevo software era muy difícil para entender para el integrador. Entonces estaba tratando de aprender cómo funcionaba para poder implementarlo, y todo esto mientras estaba tratando de integrarlo. ¿Qué fue lo que hice? Me fui a la página de documentación de la compañía, hice un script donde extraje toda la documentación, creo que eran como 350 documentos HTML porque era una página web. Extraje toda la información de cómo funcionaba el software, tomé los videos que habían tenido de entrenamiento, los hice transcripción y entrené un modelo. Bueno, no lo entrené, utilicé RAG para que tuviera el conocimiento que necesitaba mediante Vector Embeddings, bueno, en la diapositiva pasada. Entonces ahora, tanto el integrador como la compañía tenían un asesor especializado en cómo funciona el nuevo software para que lleven sus casos. Entonces ya le preguntaban, oye, ¿cómo genero un nuevo caso? Dale clic aquí, dale clic al botón azul, genera esto, después te va a salir esto. Oye, ¿cómo tal? Inclusive la IA iba más allá. Mira, veo que hay estas integraciones, veo que hay integración, por ejemplo, tenía con Twilio, para que alguien lo haya escuchado, es una plataforma de telefonía donde te podemos ayudar a que le marques a tu agente. Para hacerlo tienes que seguir este y este y este paso. Entonces, de esta manera, un proceso que le había tomado 6 meses a un integrador para aprender a un nuevo software, ya lo tuvo solucionado, ya nada más le tenía que preguntar qué es lo que tenía que hacer. Recursos humanos, automatiza las consultas. Si hay alguien aquí de recursos humanos o alguien tiene colegas o amigos en el departamento de recursos humanos, me podrán decir cuántas veces le preguntan sus empleados de cuándo le tocan vacaciones, cuántos días les tocan de vacaciones. Oye, ¿vamos a trabajar el lunes? Oye, ¿vamos a trabajar el viernes? ¿Cuándo es el cumpleaños de Martita? ¿No? Entonces, todos esos son datos que ya vienen definidos en alguna parte. Si nosotros generamos un modelo y con RAG le damos el conocimiento para todas estas consultas, nuestros empleados ya no van a molestar a recursos humanos. Y recursos humanos puede dedicarse a hacer otras situaciones. Antes hacía el chiste de que recursos humanos podía dedicarse a hacer más pasteles, hasta que recursos humanos de mi empresa me regañó. Entonces ya no lo hago. Y salud, hay un caso, yo no he trabajado en el sector de salud, sin embargo hay un caso muy famoso de un hospital en Estados Unidos donde empezó a utilizar RAG con todos los documentos que ellos tenían de pacientes, y entonces enfermedades leves, enfermedades que tienen síntomas muy similares, ahora tienen un bot donde les ayuda y les asesora. Ojo, en cualquiera de estos casos la IA sigue siendo un copiloto, no hace todo el trabajo. La IA tiene que basarse en la experiencia humana, hasta en el proceso que estoy hablándoles de las agencias aduanales. Si bien les automatiza el proceso, al final el usuario tiene que checar que todo esté bien, y es el usuario el que lo carga en el caso de las agencias aduanales, a Darwin. Context Engineering. Este es un concepto
que tiene como 6 meses que lo acabo de empezar a escuchar, acabo de darme cuenta cómo funciona, que es la evolución del que les decía del prompt engineering. ¿Qué es el context engineering? Verán, toda la IA, además de tener una limitación de conocimiento de hasta dónde tiene información, también tiene un límite en los datos que procesa. No sé si sepan cómo funciona un agente, un modelo LLM, pero un modelo LLM es solo un sistema que predice cosas. En el caso de los LLM, predice qué letra sigue, bueno, son fragmentos de letras, pero vamos a simplificarlo con letras, qué letra sigue después de la otra basándose en varias cosas, en el contexto. Por ejemplo, como ustedes, si yo les dijera que voltearan a su derecha, que es mi izquierda, ¿serían capaces de darle un abrazo a la persona que tienen a la derecha? Muchos me van a contestar que sí porque son colegas, muchos me van a contestar que sí porque a lo mejor son pareja y otros me van a decir que no, pues no conozco a la persona que tengo a un lado. Eso es porque no tienen el contexto suficiente, no tienen el contexto de quién es la persona. Pero si yo se lo pregunto a la IA como tiene la obligación o fue programada para contestarme, lo va a hacer sin tener el contexto, a menos de que le dé el contexto de no, pues es que es una persona desconocida, es un tal. Entonces ahí ya está esa limitante. De la misma manera funcionan los LLM. Si yo no le doy el contexto necesario al modelo, no me va a poder contestar, y es aquí donde entraba en la problemática, donde no podía procesar tanta cantidad. O sea, llegaba un momento, me decían mis desarrolladores como, oye Andrés, fíjate que ya le estoy pasando esto a la IA, pero perdió el system prompt. El system prompt, pequeño paréntesis, son las instrucciones iniciales que tienen los modelos LLM. Por ejemplo, el system prompt de ChatGPT, el modelo desarrollado por OpenAI, tiene su system prompt que es, tú eres ChatGPT, eres un sistema desarrollado por OpenAI, tal, y es texto puro, punto. Bueno, me decían, ¿sabes qué, Andrés? Cuando proceso este nuevo archivo ya no me está contestando porque el system prompt dice que tienes que devolver en formato Excel. Pero ahora ya nomás me está diciendo, oh sí, mira, tu respuesta o lo que estás haciendo es tal. Esto era porque los documentos que estábamos subiendo ya eran más grandes que el contexto que el modelo podía procesar. Entonces, es ahí donde empecé a estudiar acerca del context engineering. El context engineering es la tarea que se dieron los ingenieros de ver cómo pueden solucionar este problema. Cómo los ingenieros pueden pasar grandes cantidades de datos. Para, por ejemplo, los científicos de datos que tienen que procesar una gran cantidad de texto, ¿cómo le hacen para procesar esta gran cantidad de texto con una sola iteración? Bueno, hay múltiples técnicas, pero las que yo he explorado y he utilizado son estas tres. Chunking de contexto. Fragmenta la información en bloques útiles y selecciona solo lo relevante para la IA. En uno de los muchos casos que he atendido, pues tenían este proceso donde tenían que procesar archivos grandísimos, entonces lo que se hizo fue un SMA. Si recuerdan, el SMA eran múltiples agentes trabajando juntos, ¿ok? Bueno, lo que yo hacía era subir el archivo de 1 millón de líneas, por ejemplo. Lo partía en pedazos de 1000 líneas. Después, estas 1000 líneas se pasaban a un primer agente, pero este primer agente tenía el system prompt de, eres un sistema que vas a recibir una pequeña fracción de información, por lo tanto no tienes el contexto completo. Genérame sugerencias basadas en el pequeño trozo de texto que estás recibiendo. Posteriormente, después de que se generaran todos estos chunks de información, todos estos datos, se pasaban el resumen de todos estos pedazos de texto. Haz de cuenta que estaba resumiendo, si estaba mandándole 1000 líneas, lo resumía a 10 líneas. Entonces ya no eran 1 millón de líneas, eran menos. Entonces todo este texto ya resumido por un primer agente, se lo mando a un segundo. Y el segundo ya puede hacer o ejecutar las acciones que necesita ejecutar porque ya tiene el contexto, ya tiene los documentos resumidos. Eso es el chunking de context.
Context pruning. Elimina los datos irrelevantes para optimizar el espacio del contexto y la precisión. ¿Qué es esto? El contexto no es solo el texto que nosotros le damos, es todo lo de alrededor. Cuando nosotros escribimos en un chat, el que sea, si le mandamos una foto, escribimos texto y adjuntamos un archivo, es parte del contexto. ¿Qué también es parte del contexto? El historial que nosotros tengamos. Utilizo mucho el ejemplo en algunas otras charlas que he dado, por ejemplo, que yo tenía una vez un chat donde le estaba preguntando cosas de mi gato. ¿Sabes qué? Es que mi gato está pelechando mucho, tengo mi sillón lleno de pelos, ¿qué puedo hacer? Y ya me buscaba la IA algunos artículos como, mira, puedes hacer esto, puedes darle un baño de agua tibia con un trapo, porque los gatos no se bañan, etcétera, ¿no? Pero después llegué a mi trabajo, me pidieron un reporte, me pidieron resumir una cosa, estaba muy atareado y le decía a la IA como, oye, ¿sabes qué? Resume este documento porque yo ando muy ocupado, no sé, lo que sea. Le mandaba el documento y me generaba una respuesta como, ok, Andrés, aquí está el resumen que me has pedido y te recuerdo que tu gato está pelechando, entonces tienes que comprar tal cosa. Ahí mi contexto ya estaba contaminado, estaba utilizando una conversación antigua que yo estaba teniendo con la IA para hacer algo de mi trabajo. No es funcional. De la misma manera funcionan los modelos LLM. No puedes tener un solo modelo LLM haciendo todo. Necesitas múltiples especificados en una sola tarea específica. Recordemos que estoy hablando de IAs para usos en cualquier industria. Obviamente si ya lo utilizas de manera personal, pues ahí ya quieres hacer a ChatGPT tu amigo, pues ahí ya es cada quien, ¿no? Pero para cosas empresariales se recomienda una IA para un solo uso o un chat. Si solo tienes una IA, solo puedes utilizar una IA, sea modelo público, modelo privado, lo que sea, que solo haga una tarea. Y esto es lo que es el context pruning, es eliminar cualquier dato relevante, ya sea mediante código, ya sea mediante texto, que tú le digas olvida tal cosa o lo que sea, para optimizar el espacio del contexto y la precisión. Context Window Management. La ventana de contexto o el context window es esto que les digo, es este espacio que tiene la IA para cargar la información extra, se satura y ya dice barbaridades. Bueno, con el Context Window Management es de reordenar, seleccionar el historial o las instrucciones más útiles y recientes para tener la información más relevante dentro del límite del modelo. Yo les voy a dar un caso en específico, yo que soy desarrollador de software, utilizo IA para generar código, generar soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Para las personas que sean programadores o hayan visto código, no es un archivo de texto, son cientos de miles de archivos de texto entre paquetes, los códigos que nosotros hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. No los puede procesar la IA. ¿Qué es lo que hacemos? Le decimos a la IA, ¿sabes qué? Genérame un botón en tal parte que haga tal cosa. Lo genera la IA y después le damos la orden de compáctalo. Al nosotros decirle compáctalo, depende qué IDE utilices, lo que hace es que elimina todo, o sea, no elimina los documentos, sino elimina el conocimiento que tiene de los documentos que ya leyó y solo devuelve lo necesario. El usuario ha estado trabajando con documento A, B y C, el documento A, B y C tratan de esto y el código que él ha estado utilizando está en tal y tal línea. Solo le da instrucciones para que la IA pueda seguir. A esto se le llama Context Window Management. Hay muchos sistemas que ya lo hacen automáticamente, pero ahí está. Ahora, dice Philip Smith de Google DeepMind. Google DeepMind es como la rama de Google que se encarga de todo lo de inteligencia artificial. Context Engineering es la disciplina de diseñar y construir sistemas dinámicos que provean la información y herramientas adecuadas en el formato correcto y en el momento preciso para que la IA pueda realmente resolver tareas relevantes. Tool Calling y MCP. Según los informáticos que le saben en Estados Unidos, fue el año de la IA agéntica. A lo mejor algunos escucharon algo de lo que eran los agentes de inteligencia artificial o el Agentic AI, pero muy pocos sabemos realmente lo que significa. Para nosotros los ingenieros y los entusiastas de la inteligencia artificial y de los modelos LLM, nuestro objetivo es realmente realizar o generar agentes autónomos que trabajen
por sí solos. No sé si recuerdan la primera charla de hoy que hablaba nuestro compañero de robots. Robots inteligentes que hacían, que eran bot, humano bot y que organizaba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es hacer algo similar, pero con los modelos de inteligencia artificial LLM, que es básicamente hacer que funcionen solos. Ese es nuestro objetivo. ¿Lo hemos logrado? Aún no. Estamos en ese proceso. Pero ahí es donde entra esto. Tool Calling y MCP. Hace un año y medio, cuando estaba haciendo mis pininos generando agentes de inteligencia artificial, todavía no existía o todavía no se le decía Agentic AI, todavía no se le decían agentes de inteligencia artificial. Yo tenía a mis desarrolladores, y este es un caso curioso porque surgió este nuevo paradigma para los desarrolladores, donde tenía a mis desarrolladores haciendo código que iba a ser ejecutado por una IA, no por un humano. Y entonces tenía, por ejemplo, a uno de mis desarrolladores, ¿sabes qué? Va a hacer una función en Python que te dé la fecha y la hora, porque mi modelo LM no sabe la fecha y la hora. Entonces, para procesar este documento necesito saber en qué fecha y en qué hora estamos. Y tenía a mi desarrollador haciendo este script de Python que lo consultaba a mi IA y ahora mi IA ya sabía qué hora era. Bueno, a esto se le llama tool calling, que es generar herramientas especializadas para nuestros agentes de inteligencia artificial. Al nosotros ya darle herramientas a nuestro LL o a nuestro chat básico, lo convertimos en un agente con algunas paréntesis ahí, pero se convierte en un agente. ¿Qué es lo que pasa? Que esto solo es para desarrolladores. Ustedes, si no son desarrolladores, pues no se van a poner a meterle código a un agente. Ustedes quieren lo básico, lo sencillo, quieren automatizar cosas. Y ahí es donde surge el MCP. El MCP es actualmente, digo actualmente, hago énfasis en actualmente, es como un USB tipo C para inteligencias artificiales. Como les digo, hay más de 1 millón de modelos de inteligencia artificial. Cuando yo hacía esto que le decía a mi programador, ¿sabes qué? Haz esta función que genere fecha y hora para mi modelo LLM, pues estaba casado con el modelo que estábamos ocupando. Si utilizábamos un nuevo modelo, tenía que generar la misma función y un nuevo modelo, la misma función y así sucesivamente. MCP se trata de generar herramientas universales que puedan utilizar todos los agentes de inteligencia artificial, todos los modelos LLM y próximamente estarán a disposición del usuario común. ¿Sabes qué? Para los que conozcan o hayan utilizado Zapier o N8N, que son herramientas de automatización o Active Pieces o cualquiera de esas plataformas, podrán tenerle, ¿sabes qué? Pues pongo un cuadrito que diga que se conecte con Google y haga tal cosa. Los agentes MCP para los MCPs para agentes es esto, ¿sabes qué? Ocupo este MCP que es para base de datos MySQL, los que la utilicen, para traerte los datos y que el modelo pueda automáticamente hacer las queries y traerse los datos que necesitan y lo conectan. Ya no van a necesitar código. Eso es lo que es el MCP. Ahora, quien generó o los generadores de esta tecnología fue el equipo de Anthropic. Anthropic, para que ustedes sepan, es quien generó o está a cargo de la inteligencia artificial Cloud, que actualmente es la inteligencia artificial modelo LLM con en los benchmarking de razonamiento más altos. El modelo de Anthropic Cloud es el que más se acerca al razonamiento humano y personalmente es el que yo utilizo para generar código. MCP funciona como un puerto USB para aplicaciones de IA, proporcionando una interfaz universal para que cualquier asistente de inteligencia artificial pueda conectarse a cualquier fuente de datos o servicio sin necesidad de programar a medida para cada caso. Para mí fue un alivio. Tenía que programar muchísimo para mis agentes, tenía que generar un montón de cosas para mis agentes y era un caos. Con MCP solo lo conecto a punto A con punto B y tengo todo solucionado. Ok. Aquí estamos viendo el panorama actual de los modelos LLM, inteligencia artificial LLM.
La mayoría de empresas ya estamos utilizando agentes para algo, de manera inconsciente, de manera consciente, como sea, pero ya estamos utilizando inteligencia artificial, modelos LLM, que mandan a llamar otras acciones. Es un hecho, ya está aquí la era de la inteligencia artificial. Hablo mucho de esto porque a finales del año pasado, en algún evento en el que estuve, hablábamos de inteligencia artificial y me decían que era una tecnología verde, esto ya lo mencioné ayer, y muchos empresarios me decían como de que no, esto no va a pasar, esto no va a suceder, espérate, es muy temprano. A inicios del año que viene, o sea, de este año, a inicios de este año tuve la conferencia esta que les digo para agencias aduanales y todo fue diferente, la perspectiva cambió. Entonces es algo que está pasando y está pasando rápido. Lo que está sucediendo ahorita con los modelos de inteligencia artificial es que van más rápido de lo que nosotros podemos adaptarnos, van más rápido de lo que nosotros podemos entender. Entonces, si va más rápido que nosotros y nos detenemos, el tren nos va a dejar. Platicaba con Josué, algunos de aquí lo conocen, en una entrevista que me hizo, me decía como de, oye, ¿cómo ves el tema de inteligencia artificial? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos? Y le explicaba que, porque me preguntaba que si nos iba a quitar los trabajos y algo así, ¿no? Y yo le explicaba que pues muchas empresas están en este proceso de adaptación y hay muchas que se detuvieron. Caso famosísimo del cual ya han de haber escuchado, Samsung, un desarrollador filtra su código, Samsung prohíbe el uso de IA. Josué, al ser el director de tecnología de Index Zona Costa, tuvo una reunión con otros empresarios donde hizo una encuesta de, ¿sabes qué? ¿Cuántos de aquí ya utilizan IA? ¿Cuántos de aquí para qué la utilizan y cuáles son? Y en la encuesta resultaba que de 15 que entrevistó, 2 la tenían prohibida de utilizar, 2 estaban haciendo pininos y los demás no sabían ni qué onda, estaban perdidísimos. Bueno, entonces, si prohibimos el uso de IA, si prohibimos el uso de LLM, nos vamos a quedar atrás. Le hablaba de cuántas empresas no conocemos que siguen utilizando papel, siendo que pueden digitalizar sus documentos, pueden digitalizar sus procesos. ¿Cuántas veces no tenemos que firmar un papelito de una requisición para hacer algo cuando ya lo podemos hacer en cualquier aplicación, hasta en Google Sheets, en Forms, donde sea podemos hacerlo? De la misma manera es el tema de inteligencia artificial. Si nos esperamos, nos va a dejar. Y subirnos a ese tren cuando ya va a toda velocidad va a ser complicado. Este es el framework que yo sigo para cada uno de mis proyectos. Primero, definir objetivos. ¿Qué es lo que necesita mi cliente? ¿En qué momento está? ¿Qué necesita? ¿Qué es lo que quiere lograr? Después, evaluar infraestructura. La mayoría de los clientes a los cuales nosotros atendemos manejan datos sensibles por el motivo de que no pueden utilizar cualquier IA, no pueden utilizar un modelo público como ChatGPT, Gemini, lo que sea. Entonces tenemos que evaluar la infraestructura para saber qué tienen o qué modelo pueden correr en su infraestructura actual o si necesitan contratar o generar infraestructura nueva para el objetivo que ellos necesitan. Pilotos, esto es bien importante, la IA hace todo así y les va a generar una solución a la misma velocidad, pero no siempre va a ser fiable ni eficaz. Normalmente, cuando yo hago un desarrollo que tiene que ver con inteligencia artificial o está de por medio, doy 2 meses, donde el software ya está hecho, ya está todo terminado. Vamos a probar tu equipo con el mío en tiempo real, la aplicación durante 2 meses, asegurándonos de que funcione, de que no falle, de que truene, etcétera, etcétera, etcétera. Asegurarme que todos los pilares están integrados, pilares que les contaba en un principio, RAG, Vector Embeddings, Context Engineering, etcétera. Y medir y optimizar. Si bien es algo que ya está sucediendo, sucede y cambia tan rápido el tema de inteligencia artificial que para cuando nosotros ya integramos algo salieron 5 soluciones más. Cuando nosotros integramos estas soluciones más, ya salen 10 más. Entonces siempre tenemos que estar midiendo y optimizando los sistemas. Como les hablaba, por ejemplo, del caso del MSP. El MSP tiene 6 meses que se hizo público, 6, 7 meses.
Para esto yo ya tenía un año trabajando con herramientas de inteligencia artificial manuales, desarrollitos que le hacía a todos mis agentes. Salió el MCP, tuve que cambiar a todos mis agentes a que utilizaran MCP. Esto está pasando en el tema de inteligencia artificial, en los modelos LLM. Barreras. Ay, cómo me encantan estas. Yo les platicaba ayer que yo trabajo desde muy chico y muy joven tuve la oportunidad de ser director de tecnología de una empresa binacional. Y tuve también, pues al ser director, al ser CTO, pues, formé parte del consejo directivo de la empresa. Era una empresa, tenía como 500, 600 empleados alrededor de las diferentes partes. Y me encantaba tener estas reuniones con la mesa directiva porque yo tenía 23 años. Entonces me tocaba dialogar con tiburones de las empresas donde por mi edad, como me debatían y, oye, pero es que esta tecnología que quieres implementar es muy nueva. Entonces, esta es una diapositiva que generé en base a eso. Esperar la perfección. Cuando nosotros generamos una herramienta, la que sea, esperamos que sea perfecta. Esperamos que nos haga el trabajo de pi a pa completamente. Con la inteligencia artificial no es así, no podemos generar herramientas completas. Son copilotos, son asistentes que nosotros generamos para que nos ayuden y nos optimicen el día a día. Generar MVPs, Most Viable Product, hacer algo base que funcione y sirva y utilizarlo como un proof of concept técnico, sabiendo que la infraestructura y las tecnologías que tenemos funcionan, no truenan, no se caen. Oye, pues es que quiero automatizarlo todo, quiero que me genere todo el proceso. No funciona así. Automaticen procesos pequeños, cortos. ¿Sabes qué? Es que en mi línea de producción, a la mitad tengo que mandar cómo está la temperatura de la máquina y tengo que meterme a esta plataforma y mandarla. Ok, ese proceso se puede automatizar. Tomo los sensores de la máquina, los datos del sensor, los proceso y los mando automáticamente con un agente LLM. Que lo necesito en formato JSON porque así es como Power BI lo procesa. Perfecto, el LLM puede convertir lo que sea que tú le pases en un JSON, en un YAM, en un CSV, lo que necesites sin programar nada. Sin alineación ejecutiva, ¿qué es esto? Que los ejecutivos, que los directivos no sepan lo que necesitan, no sepan los procesos y nos pidan automatizar hacer algo que ellos ni siquiera entienden, que no sepa qué riesgos conllevan. ¿Cómo hacemos esto? Haciendo un ROI piloto, para que no se asusten porque me ha pasado que hacen una inversión de infraestructura, hacen una inversión de modelos, de servicios, de lo que sea y esperan que en 6 meses ya esté funcional, que ya puedan empezar a generar ingresos. Oye Andrés, estoy perdiendo. Ok, hacer un ROI piloto, hacer modelos pequeños que generen resultados tangibles pronto. Les hablaba yo de estos agentes pequeños que yo utilizaba, en lugar de utilizar los gigantotes, invertir en OpenAI, en créditos, en lo que sea, utilizaba modelos que podía correr en mi laptop. Y ahí les enseñaba cómo funcionaba. Ah, ok, mira, esto va a funcionar ahí, tú le mandas esto y revuelve esto, sin que gastaran un peso. ¿Te convencí? Sí, perfecto. Invierte la cantidad, N cantidad de miles de dólares que necesitas invertir. Punto. Pero ya demostraste, ya los ejecutivos se van a poder dar cuenta de qué es lo que obtienen y ellos mismos van a poder hacer sus mediciones. Yo soy desarrollador de software, soy ingeniero en software, detesto los números, odio contabilidad. Entonces, para hacer eso mejor muestro y después genero, ya que ellos hagan sus cuentas. ¿Dónde estamos y qué viene para el tema de inteligencia artificial en el tema de los LLMs? Actualmente estamos viendo un montón de SMAs activos. ChatGPT, por ejemplo, el que ustedes utilizan todos los días, es un SMA. No es solo un agente que procesa cosas. Tú le mandas algo, lo que sea que tú le mandes, pasa primero por un modelo que se llama, se me olvidó el nombre, pero es un modelo pequeñísimo que lo único que hace es devolver C1, C2, C3, C4 y C5. Este C1, 2, 3, 4 y 5 es el nivel de peligro del prompt que el usuario mandó. Si el usuario manda, por ejemplo, ¿cómo hago una bomba molotov?
pasa a través de este primer agente, genera un C algo y después lo manda al agente principal con, ¿sabes qué? El usuario mandó este prompt, es C3, responde y ya genera la respuesta. Le quitas la responsabilidad al agente principal de generar texto, porque la gente se va a ir y te va a contestar lo que le digas. Entonces, todas las compañías que utilicen o que den el servicio de modelos ya son un SMA. Para inicios del 2026 van a ver que el MCP se va a volver un estándar. Ahorita ya es un estándar entre desarrolladores. Para el cliente final, para principios del 2026 van a ver que todos van a hablar de MCP. Oye, conecté mi cloud con MCP y no manches, me automatiza todos los correos. Yo no tengo que leer el correo de Martita que dice que hoy es el cumpleaños de tal, ya me lo da en un resumen. Para el segundo cuarto del 2026 vamos a ver que el Context Engineering va a superar al Prompt Engineering. ¿Qué es lo que pasa con el Prompt Engineering? Depende del usuario. Nosotros, los ingenieros que estamos detrás del software, sabemos que no le podemos dejar nada al usuario. Los que sean desarrolladores se van a decir que sí conmigo. Desarrollamos, oye, que el botón que tenga rojo, porque si le da clic y qué pasa si arrastra, no le podemos dejar nada al usuario. Bueno, entre nosotros ya es un estándar para el mundo en general. En el segundo cuarto del 2026 van a ver que el Context Engineering, que es lo que está detrás del modelo o lo que le decimos al modelo de manera implícita, va a superar al Prompt Engineering. Y esta es una predicción que creo que sale de IBM, que es que para el cuarto 6 va a haber una inversión de 2.200 millones de dólares en inteligencia artificial agéntica. Actualmente Firecrawl, una compañía muy famosa en Estados Unidos, porque fueron de las primeras compañías que acercaron un navegador web a la IA. O sea, básicamente tú le decías, conectabas a tu IA con Firecrawl y le decías, ¿sabes qué? Conéctate a mi CRM, inicia sesión y dime cuál es mi funnel de ventas, dime cuáles son mis prospectos pendientes. Firecrawl hacía eso, devolvía esos datos y ya tú lo procesabas o tu modelo lo procesaba como quisieras. Bueno, ellos están ofreciendo $1 millón para un agente de IA, no para la persona, para el agente. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo un agente de inteligencia artificial va a cobrar $1 millón? Con la infraestructura que consume. La infraestructura, el ingeniero de contexto, el ingeniero de prompt, el ingeniero de agentes. O sea, esta inversión de $1 millón es para todo lo que lleva un solo agente de inteligencia artificial, LLM. Y eso es todo para poder pasar a la parte de preguntas y respuestas. Todo lo que yo les hablé aplica universalmente, desde si utilizas ChatGPT, Cloud, o si eres desarrollador, utilizas Llama y haces modelos privados, o si tú mismo generas agentes de inteligencia artificial, todo lo que hablé te sirve. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, sin importar la industria que sea, me la pueden hacer y si puedo contestarla, adelante. Ahí están mis contactos. En GitHub normalmente publico las herramientas que voy haciendo para los cursos, normalmente son gratuitas, todo lo que tenga público ahí es experimento que he hecho con TIN y contacto. El consultor no soy correo, quieren, se les doy tarjeta, gente, mi agente, que me va. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿de qué lado? Sí, bueno. Hola, ¿qué tal, Andrés? Luis Hola. Espinosa, colega también, también me dedico a esto. Una pregunta, mencionabas por ahí, pues RAG, MCP, ¿no? Y si bien Context Window es la ventana de contexto es uno de los principales limitantes que tienen los LLMs, si bien existe una tendencia de que van a seguir incrementando, ¿no?, la cantidad de tokens que pueden procesar conforme los modelos vayan evolucionando. Mi pregunta es si en tu experiencia has tenido la capacidad de ver
la diferencia que hay uno con otro en comparación de RAG con MSP, dado que pues RAG obviamente cubre contexto con la información que le pones, es parte de los tokens, ¿no?, que tienes disponibles en la ventana. Y en el caso del MSP, pues básicamente es en tiempo de inferencia, es decir, conforme se va ejecutando el prompt, el mismo prompt permite saber cuándo utilizar una herramienta o no, y eso mitiga mucho la cantidad de la ventana del contexto que consumes durante el determinado prompt. Entonces, no sé si tú mencionabas que en un momento no dijiste, estoy usando RAG, me voy a pasar a MSP, si notaste alguna, no sé, en rendimiento, en performance, en algo, comparando, ¿no?, ambos approaches, dado que, bueno, tienes esta ventaja con MSP, ¿no? Sí, no reemplacé RAG con MSP, de hecho MSP es parte de RAG, RAG es la técnica de traerte datos por fuera y procesarlos. Lo que reemplacé fue el tool calling de hacer la programación manual de las funciones, lo cambié por MSP. Fíjate que se nota que somos colegas porque yo tuve la misma, muchas veces nosotros desarrolladores integramos cosas y decimos, ya funciona, pues milagro, ¿no? Funciona así, déjalo. Pero a mí me surgió la duda de cómo funciona realmente un MSP, qué es lo que hace. Y entonces agarré un MSP de Supabase y lo abrí, le hice ingeniería inversa, ojalá no me estén escuchando. Pero como me di cuenta que funcionan, es que es un intercambio de información. MSP es un protocolo. Tú cuando conectas, tú tienes tu cerebro, que es tu agente, ¿no? El que sea. Vamos a poner en este caso Cloud. No me están pagando, solo Cloud. Tienes a Cloud aquí. Cloud está limitado a su contexto, ¿correcto? Es lo mismo que dijiste. MSP, cuando tú le conectas un MSP, porque el MSP es una cadena JSON, cuando tú lo conectas, lo que hace MSP primero es que le dice, tengo este catálogo de herramientas. Puedes utilizar fecha, puedes consultar tu correo, puedes hacer tal cosa. Le da un catálogo completo. Cada vez que tú escribas un prompt, MSP le va a decir, tengo este catálogo. El usuario te pidió ver su correo, yo tengo este catálogo. De manera inteligente, el modelo va a seleccionar qué herramienta ocupo, la utilizo, la ejecuto, veo el resultado, le genero la respuesta al usuario. Ojo, ¿por qué me sirvió tanto a mí como desarrollador en cara al usuario final? Porque la diferencia es que un agente conectado a un MSP tiene la capacidad de fallar y autocorregirse. Me pasaba en un experimento que hice, programé un MSP mal para que contestara y devolviera cosas mal. Entonces cada vez que tú le preguntabas, devolvía error. Entonces lo que hacía la gente al preguntar, error. Creo que mandé mala información, déjame la mando de nuevo. Esto yo lo estaba viendo en mi chat. Déjame la mando de nuevo. Volví a hacer la petición. Funcionó mal, déjame lo intento de nuevo. Funcionó. Y usuario, fíjate que la herramienta que estoy utilizando no está funcionando ahorita, prueba más tarde. Le damos un nivel de conciencia más. Como te digo, ahorita lo que nosotros estamos haciendo, los ingenieros entusiastas de la IA, lo que estamos haciendo es tratar de hacer agentes autónomos completamente, desde la A a la Z. Con MSP damos un paso más, porque tú, como ser humano, si pasas por la puerta, pero la puerta está cerrada y te pegas, no te quedas ahí parado. O no volteas y dices, me pegué, y te quedas ahí parado. No, eso es lo que hasta hace un tiempo hacía la IA. Fallo, fallé. ¿Qué quieres que haga, usuario? Con MSP lo que logramos es, me caí, razonas, abro la puerta y salgo. Entonces, esa es la diferencia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Allá al fondo. Hola, ¿qué tal? Axel Sobranes, un gusto. Yo tengo más que nada una pregunta técnica, igual, para tu servidor. Yo tengo mis embeddings cargados en una base de datos. Okay. Aquí la cuestión es que yo he trabajado parte justamente con los MSP y tengo una problemática. ¿Me sirve más categorizar y dividir mis bases de datos dependiendo de la descripción y la tarea en función? ¿O está bien cargarlas todas y categorizarla como tú habías comentado, una clasificación interna? Lo que yo hago es clasificarlo desde antes, o sea, ni siquiera con el agente. Clasifico todos mis datos, los convierto en vector embeddings, en una base de datos vectorial, los subo. Yo en mi caso utilizo Redis porque tengo que utilizar tecnologías locales, entonces utilizo Redis, pero hay muchas soluciones en línea como Pinecode, creo que Postgre tiene una solución vectorial también que puedes utilizar, entonces lo tengo ahí.
¿qué es lo que hago? Después le genero una herramienta con MSP que tenga conexión a Pinecone, a cualquiera de estas soluciones, donde le dices que cuando el usuario pregunte, vaya y se traiga el contexto de tal. Pero aquí puedes hacer SMA. Tienes tu primer agente, haz de cuenta que el usuario te escribe el prompt y tienes tu primer agente que la instrucción de ese agente no es responder, es destacar palabras claves, palabras que le vas a mandar al RAG, mediante RAG, al Pinecone, mediante MSP, es que les digo que es todo junto. Mandas esto, entonces se trae la información de relevante y ahora le pasas a tu siguiente modelo, que es el modelo principal, el prompt del usuario con los datos relevantes que ya se trajo el primer agente y ya puedes generar una respuesta. Ok, va. Sale, gracias. De nada. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? ¿Hay tiempo? Bien. Sí. Yo tengo una pregunta también Adelante. relacionada un poco al MSP y al contexto, sobre todo. En la construcción de agentes es extremadamente importante el contexto y a día de hoy vemos muchas veces cómo gestionarlo de una forma u otra hace un cambio radical, más allá de un método de prompting, por ejemplo. El contexto en general es clave. Ahora, mencionás que los MSPs te dieron la capacidad del retry on fail, que muchas herramientas, o al menos de lo que usamos nosotros, ya la tienen integrada de una forma u otra para tools particulares. ¿Cómo te afectó a nivel de contexto y a nivel de prompting? ¿Qué libertades te dio implementar MSP? Una pregunta de una persona que ya lo ha hecho y sabe que el MSP es más información al contexto y para saturarlo. Yo lo que hago es dividir mis tareas. Tengo múltiples agentes. Muy pocas veces trabajo con menos de 3 agentes de IA con un orquestador. Este orquestador es otro agente de IA que tiene el contexto de los 3. En mi caso yo utilizo Volt Agent. Volt Agent es un framework que es puro código, es TypeScript. Todavía no tiene como su versión de no code. Y utilizo una para MSP, utilizo entonces el contexto, lo multiplico por las cantidades de agentes que utilizo. En el caso más grande o de más tokens que utiliza de contexto, que es ahorita el de las agencias aduanales, que tienen que procesar 107 archivos al mismo tiempo, lo que hago es eso, tengo un primer agente que destaca las palabras clave, se las trae y le devuelve a otro agente o al orquestador, en este caso, las palabras clave, el prompt del usuario y otra información. Yo, entre IAs, no utilizo lenguaje natural, utilizo JSON para que se comuniquen entre ellas. ¿Sabes qué? Este es un JSON, este es user prompt, este es tal. Por defecto la IA entiende más el lenguaje máquina que el lenguaje de usuario. Entonces, esa es la manera en la que lo utilizo. Si utilizara, porque llegué a hacerlo en algún momento, un solo agente con MSP, me saturó. Me saturó porque no podía con el contexto, entonces perdía el system prompt, perdía los datos que leía. Entonces lo que hice fue dividir tareas. Creo que aquí el compañero tenía una pregunta desde hace ratito. Sí, creo que sería la última ya, ¿verdad? Sí, es la última. la ¿Para última. quién sería? Sí. Allá voy. Respecto al tema que todo el mundo está mencionando ahorita de MSP, una manera que a mí me sirvió para identificar qué es como el API de los agentes. Es, digamos, la manera más simple de identificarlo, ¿no? Conectas herramientas, hacen peticiones, pero lo hace a través del lenguaje natural. Sí. Ahorita que mencionabas que usas JSON, el MSP es exponer que le dices, tráeme tal información, y él hace la petición como cuando interconectas herramientas, lo haces a través de consulta de un API. Entonces, la traducción es el API de herramientas, ¿no? En este caso, el MSP. Sí, ahora sí, utilizando. hablando de manera burda, es como si tuvieras un changuito en el otro punto, donde en lugar de que le mandes como datos específicos en una estructura específica, puede interpretar está pidiendo esto, entonces ejecuto tal acción. Sí, justo. Sí. Sí, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué herramientas open source recomendarías tú para empezar a jugar? Ahorita mencionaste Llama, Sí. Redis, ¿qué otras alternativas o herramientas recomendarías para empezar a jugar con esto? Yo te recomiendo, o con lo que yo empecé experimentando, es DeFi, DeFi.ai, ese es no code, lo puedes instalar de manera local mediante Docker si quieres. DeFi
pero DeFi nada más es el orquestador. De modelos, yo utilizo Ollama, que es el gestor o la interfase, con modelos pequeños para poder correrlos en mi laptop. Utilizo DeepSeek 7 de 7 billones y utilizo Queen 2.5 de 14 billones. Estos dos modelos pueden correr en computadoras de medianos recursos, no puedo decir chicos porque no es posible, pero de medianos recursos. Y más que nada te recomiendo que utilices alguna herramienta para que puedas interactuar con terminal. Puede ser Aider, que es de código abierto, o puede ser Cloud Code, esta sí es de pago y no le puedes meter como la gente que tú quieras. O si ya te quieres ir a otro nivel, que tenía una plática ayer creo, con una persona que me preguntaba lo mismo, es quitarnos el concepto de que Visual Code Studio es para desarrolladores. Yo tengo el caso de un conocido que maneja toda su empresa, no es programador, a través de Visual Code Studio. Tiene una carpeta, qué productos tiene, su CRM, entonces ya nomás le pregunta a Klein de Visual Code Studio, una extensión que se llama Klein, y tú le metes la IA que quieres. Oye, ¿cómo va tal cliente? Lo que hace Klein, va y lee el archivo, le dice, va bien, genérame un PDF con su información, y le genera el PDF, o le genera el código para generar el PDF. Entonces, yo creo que olvídate de DeFi, utiliza Visual Code Studio con Klein y con la IA de tu preferencia. Nosotros utilizamos Cloud Code. No sé si tengas algo comparado, cercano, que sea gratuito. Klein te va a pedir que tú le metas el agente de IA que tú quieres. Puedes meterle Ollama. Entonces te instalas Ollama con Klein y es completamente gratuito. El detalle que vas a tener es que maneja muy poco contexto porque tu agente, tu IA es pequeño. Entonces vas a tener que hacer un chat para cada task o cada tarea que quieras hacer. Yo en mi caso, para no gastar tanto, utilizo DeepSeek y Cloud Code porque Klein tiene dos funciones. DeepSeek para que lea, que es más barato, y Cloud Code para que ejecute el código, que es más caro. Así es. Gracias. Gracias.